Capítulo 48. Todas las gentes cuantas hiciste vendrán y te adorarán, Señor, y glorificarán tu nombre. Salmo 85:9. Salida para Puerto Cesar. Ahora, para seguir el hilo de las cosas, continúo. Cuando los padres supieron que el señor prefecto había arreglado con nosotras, naturalmente les fastidió mucho, pero quedaron con la ilusión de que no fuera verdad, y como además el señor prefecto no salía de Frontino, de acuerdo con ellos, no procuraban influir en su ánimo. No la llamará el prefecto, me decían, pero como si yo no oyera, continuaba arreglando el viaje de las hermanas. Mi madre creyó conveniente que yo acompañara a las hermanas de la fundación del Golfo, ya que se trataba de campo muy distinto, y de ver si así el señor prefecto quedaba nuestro amigo. Pero aunque se veía que no, a ella se le ocurría que podía ser aquello que tanto anhelábamos. No tardó el señor prefecto en telegrafiarnos que saliéramos, dejando las casas en condiciones de pena terrible, con las cosas del reverendo padre Alfredo y con una atmósfera casi infernal, levantada por los padres de Frontino y sus cercanías contra nuestro trabajito y labor, así como contra la congregación. Partí dejándole a Dios todo el cuidado de ver que las hermanas tuvieran fortaleza y que las novicias no se desbandaran. Tuve que llevarme a la Madre del Santísimo, a la de San Benito, y dejar la casa en manos de una muy joven y el padre que se creía dueño y señor de todo. No necesité poco espíritu de fe para dejar a estas amadas hijas en tales condiciones, pero ¿qué cosa no hará Dios en el alma que confía? Ya en los días del arreglo del viaje, se convenció el reverendo padre de que sí era verdad que el señor prefecto nos llamaba, y cambió mucho con las hermanas y aún conmigo. Parecía un fundador decididísimo con todo. Esto he observado siempre en estos espíritus tenaces que hasta aflojan cuando les parece que aflojando consiguen su intento. Salimos adelante las hermanas María San Benito, María San Juan y esta servidora. Las otras irían después según se indicara. Atravesar esos ríos y barrizales que separan a la Beiba de Baradoncito fue cosa terrible, pues íbamos en completo invierno. Sin embargo, ya este camino estaba bastante mejor que como lo habíamos atravesado en nuestro primer viaje a Baradoncito. Una sola posada tuvimos en un rancho inhabitado y no fue del todo malo. Para mi padre, estas son las mejores, pues no sé por qué me siento más fervorosa y llena de Dios en estos ranchos. Tanto que esta noche no quise perderla durmiendo, y mientras que las otras dormían, hice mi oración de la mañana para, mientras ellas las hacían al amanecer, poder salirme afuera a disfrutar de la soledad de aquellas selvas y lo hermoso del río Bedó, que convidaba a bendecir a Dios. Ay, Padre, cuando hablo de esas tendencias de mi alma, pienso que si yo hubiera nacido en tiempos de anacoretas, lo habría sido. No sé por qué se me impone Dios siempre, tanto en medio de las selvas, ríos, mares, etc. Navegando en el río sucio. En Pavarandocito encontramos ya un poco de espíritu cristiano, gracias a la influencia de una niña que había estado allí de maestra. Dios bendiga y conserve a los buenos maestros. Seguimos en canoa por el río Sucio hasta su desembocadura en el Atrato. Pero aquella navegación fue de todo lo terrible, lo más terrible.
En casi toda la extensión del río, las orillas son lodazales que infunden tanto miedo como el río mismo, sino mayor. Son aquellos lodazales extensísimos, lo cual hace que quien arrime a ellos no encontrará tierra seca, sino leguas más allá. Además, son hondísimos. En una palabra, no hay para qué contar con la orilla. De modo que si la canoa flaquea, sin remedio se tiene que perecer. Esto explica nuestras angustias de una tarde y noche. Ya desde la media tarde comenzó la canoa a traquear, cual si fuera a rajarse de largo a largo. Dios mío, pregunté al boga si era frecuente que las canoas se quebraran así y me contestó con la cara más disimulada del mundo. Eso sucede cada rato, Dios mío, y esta canoa tan vieja se romperá. Pues ello es fácil porque esta canoa es muy vieja. Desde que yo estaba chiquito la conozco. Buena noticia. La tarde era bellísima y el río estaba tan sereno y como baja por un plano demasiado horizontal, forma como calles inmensas en las cuales uno tiene que preguntar si se mueve el río. Todo era hermoso, pero en aquel silencio, en aquella soledad, pues solo nosotras viajábamos por aquel río, se oía solo el pac, pac del canalete y entre pac y pac un traquido seco de la canoa. Dios mío, los nervios más fuertes temblaban en estos casos. Al principio, viendo que no había remedio y que el boga decía que para llegar a la única orilla seca del río Sucio en todo aquel trayecto era necesario navegar varias horas, determiné que, pues no había remedio, cantáramos. Emprendimos cantos místicos y sobre todo, bendita sea tu pureza, que la hermana y todas preferíamos. Una de las hermanas, la hermana San Juan, cantaba muy bien y aquello resultaba muy conmovedor. Cuando esta servidora cantó, las compañeras no se rieron ni se estremecieron de la herida que el oído recibía. Todos cantábamos y cantábamos, y aquellos traquíos cada vez se hacían más frecuentes. Recitamos versos, rezamos, y los traquíos aumentaban. Dios mío, cuánta confianza se necesita para esperar una hundida y estar serena. Pero como no hay plazo que no se cumpla, de pronto divisamos la anhelada orilla seca. Era casi de noche. La tal orilla era un pedacito muy pequeño, rodeado hacia adentro por una selva tremenda, en donde bramaba el tigre a aquella hora y en donde tenía sin duda su guarida, pues el boga decía que siempre se oía y que por eso no entraban jamás en sus viajes dentro del monte. Pero así fue para nosotras aquel campito como una resurrección. Cuando saltamos observamos la canoa y verdaderamente estaba muy adelantada a una rajadura que tenía. El boga solo dijo que estando así podía durar algo o romperse pronto. El hombre era como un animal que por nada se conmovía. Inmediatamente procedió el boga a hacernos un ranchito en donde pudiéramos pasar la noche. Los encauchados fueran las pajas que formaron el techo y sobre una camita de palo nos tiramos dentro de aquel pajaratico. Cuando ya cerrada la noche, que fue oscurísima, este sitio queda frente a un caño que lo llaman el brazo de la madre, negro como boca de lobo. Aquello de asomarse a las 7 de la noche a la orilla del río era cosa de terror. Aquellos dos ríos, pues el caño era tan grande como el río, negros, serenos, en medio de unos inmensos lodazales, en una naturaleza triste y monótona. Aquel silencio más que sepulcral, en medio del cual y de tiempo en tiempo se oía el ajetreo compasado de un caimán.
Dios mío, qué terror infundía aquello. Pero esto fue nada si se compara al que tuvimos poco después, cuando nos tirábamos en nuestro rancho. Sentimos fuerte olor a culebra. Entrábamos olfateando cuando alcanzamos a ver en un matorral vecino al rancho una grandísima. Llamamos al boga que ya se nos había retirado a hacer su rancho a algunos pasos. Él vino, la vio y luego con la misma impasividad de siempre dijo: yo no me le aviento a ese animal porque me mata. Llamamos al niño que le acompaña y este solo logró hacer mover al animal en dirección a nuestra camita. Se metió bajo los palos que estaban sobre el suelo, como unos 10 centímetros, y allí se acurrucó. Encima caímos nosotras a dormir. Calculé si aquello sería sueño. Apenas sentíamos que debajo de nuestras espaldas el animal respiraba recio o se volteaba, moviendo al rozarse con el palo todo nuestro aparato de cama. La madre de San Benito dijo: no hay temor, el animal que va allí y no ha de molestarnos porque así está arreglado. Por esto pude comprender que las hermanas entendían lo del murrí para todos los animales, y como ya nada puedo asegurar, dejé la cosa así. Nos tiramos disque a dormir, pero el calor, el zancudo y la cabeza, juntamente con el aleteo frecuente del caimán que crispaba los nervios, por más que él en sí no presentaba peligro de ninguna clase, no dejaban dormir. Por mi cabeza pasó algo como una pesadilla. Mi pensamiento no se podía sosegar porque al fin había de amanecer, y qué haríamos con aquella canoa. Tan pronto me parecía que nos resolvíamos a seguir en ella y que a poco andar se partía en dos astillas y nosotras al fondo. Veía como el caimán se cogía las dos hermanas, como le chasqueteaban los dientes, los huesos, los tumbos de sangre que el río levanta. Después todo silencio, pero a mí no ha logrado cogerme. Muy cansada y como pude, mientras el caimán se comía a las hermanas y a los bogas, yo llegué a la orilla del río, del lado opuesto al que estábamos. Atollada en aquel lodazal logré subirme a un árbol y allí, qué soledad, Dios mío. Ni en 20 días pasaba nadie. Yo moría de hambre, caí al río y a la barriga del caimán. De todos modos era completa la destrucción. Nadie llevaría noticias a ninguna parte. Nadie sabría. ¿Y la congregación? Dios mío, la suerte de los indios. Todo, todo se me venía desgarrador. Quería dejar ese pensamiento y parecía nacido en la cabeza, porque por más que rezara o hiciera otra cosa, el tenaz, fatal pensamiento estaba allí torturador con todas sus imaginaciones. Dios mío, qué cosa será la locura. Llegaron las 12 y nos sentamos a rezar los salmos. Las 3 habíamos creído que dormíamos porque cada una ocultaba su desvelo, pero allí con la exclamación de gracias a Dios que ya son las 12, vimos que todas estábamos en lo mismo. Sin embargo, las otras dos no tenían sueño, pero no estaban en pesadilla. Después del consuelo de los salmos, le referí a las hermanas mi delirio y nos reímos. Una de las hermanas, muy resuelta, dijo que lo que no la dejaba dormir a ella era el calor y movimiento de la culebra, porque le quedaba inmediatamente debajo de la espalda, debajo del palo de la cama. La otra estaba preocupada por el tigre y la soledad, que no tenía una impresión muy fuerte por lo de la canoa. La madre San Benito me confortó diciendo que por la mañana ella misma desataba el equipaje y que con todos los lazos de él, más los bejucos que encontrara a la mano, amarrábamos muy bien la canoa para que quedara como sonchada y resistiera al viaje.
Con esto me tranquilicé, no sin proponerle que nos quedáramos en aquel monte sin provisiones y sin nada y mandáramos los bogas hasta Río Sucio para que trajeran otra canoa, pero ella me hizo ver que aquello sería asunto de por lo menos 4 días y que allí no era posible pasarlo sin morir. Verdaderamente no había otro remedio que seguir en nuestra deleznable embarcación en manos de Dios. Con esto me calmé y pude dormirme un rato, que me confortó mucho. Al día siguiente, a la claridad de la luz, Dios mío, qué distinto estaba todo. No había terror para nada. Con una sola atadura que le pusieron a la canoa me sentí segura. Todo había pasado en mi cabeza solamente. Recordé lo que se llama locura y me pareció tan cercano a lo mío de aquella noche que pensé que lo estuve. Dios mío, qué enemigo tan formidable es una imaginación caliente y sofocada. Al levantar nuestros encauchados, salió también el animalito, nuestro compañero de aquella noche, deslizándose por la maleza y se perdió sin que le hiciéramos el más leve agravio. Además, era tan grande que el solo intentarlo nos habría costado caro. Nos embarcamos con un ánimo delicioso. La mañana era bonita y el río convidaba para cantar las alabanzas de Dios, porque en la noche del delirio la idea de Dios no me servía como siempre. ¿Quería Dios mostrarme cómo era yo sola? Quizás. A cualquiera se le ocurrirá que tenía fiebre, pero no, iba muy sana. Ya como a las 2 de la tarde llegamos a Bocas del Sucio, se nos presentó el atrato, grande, grande, tragándose el sucio como quien se toma un sorbo. Al tragárselo, forma un remolino que dicen que se traga muchas canoas, todas las atrevidas que se le pongan encima. Nuestro boga era conocedor del peligro y supo evitarlo, gracias a mi Dios. Allí, ante el atrato, entonamos un salmo mientras nos acercábamos al pueblo de Río Sucio Chocó, que quedaba cerca a las Bocas. Las gentes del pueblo se agolpaban a la orilla del río por ver la novedad de las que llegábamos. Con mucha simpatía nos miraban y te miraban. Al fin nos llevaron a una casa en donde el señor prefecto había dejado recomendación para que nos hospedaran. Esta familia, lo mejor de Río Sucio, y que sin embargo apenas tenían el nombre de cristianos, pues una población sin sacerdote permanentemente no da garantías para tener una fe casi ni mediana. Nos recibió con la mayor atención y hubimos de esperar 15 días para aprovechar una embarcación que periódicamente iba de Cartagena a Quibdó, pasando por Turbo. Mientras tanto, tuvieron fiebre las 2 hermanas y pasamos dificultades debido a un alojamiento difícil para manejar enfermos, pero no nos faltó la caridad de la buena familia quejada. Como no es posible que el demonio duerma, allí un negro viejo y majadero escribió pidiendo un matrimonio a la hermana San Juan. Viendo que ella se portaba bien, no me inquieté. Además, ya vivía preparada para esas cosas, como recordará padre en lo que digo antes. Sin embargo, sí hice más intensa la vigilancia y sobre todo ya no estuve contenta con la demora en Río Sucio, pues esas cosas siempre fastidian. Encuentro con el señor prefecto. A los 15 días llegó el señor prefecto, que venía a llevarnos, tan paternal y amable como un verdadero padre. Mientras el buque fue a Quibdó y volvió, esperamos unos 6 días, de modo que nuestra permanencia en aquel pueblo no fue corta. Pero ya después de que vino el señor prefecto, la situación cambió mucho y además, con la Santa Misa y la Sagrada Comunión, aquello resultaba admirable. Allí volví a hablarle algo al señor prefecto referente a mi interior, pues no quería que él se desentendiera de la cosa
ni viera cambio en mí de ninguna clase. Y verdaderamente en esta vez sí sentía necesidad porque había en mi alma un anhelo, un como afán incomprensible y mucho miedo a ciertos momentos en que parecía que me encendía en un dolor amoroso muy grande, pero al que yo no recibía sino muy remisamente por miedo de sus efectos. Era así como si Dios me pidiera que me entregara resueltamente al amor y como si yo no quisiera hacerlo por miedo a morirme de dolor. Y tenía como avenidas de amor tan dolorosas que me mostraban como impotente para recibir un amor mayor sin morir. Este padre me lo explicó el Señor Perfecto muy bien y me dijo que no tuviera temor de ninguna clase, que me entregara el amor sin medidas, que en el alma había fuerzas increíbles para sufrir y que aunque Dios tuviera que crearlas cada momento, lo haría. Mire, padre, me da vergüenza escribir esto porque cualquiera al leerlo ha de creer que soy un serafín, pero sin dejar de ser verdad lo que me pasa. Estoy, estoy muy lejos de tener ese amor así. Es que de tiempo en tiempo parece que Dios me pidiera algo que no acierto a saber qué, y se manifiesta por acrecentamiento de amor muy grande y sobre todo muy doloroso. Cumplí en aquella vez lo que el Señor Prefecto me dijo y me entregué ese acto positivo de entrega, pero siempre en lo íntimo del alma dominaba ese miedo al sufrimiento que el amor así trae consigo. Sin embargo, descansé un poco y quedé tranquila. Llegada a Puerto Cesar. A los 6 días tuvimos ya el buque que regresaba de Quito y pudimos salir para Turbo en donde nos esperaban ya con afán. Llegamos a las 8 de la noche y esta era oscurísima. Teníamos que bajar del buque a una canoa en pleno mar, de donde resultaba un peligro. Además, no sé por qué este buque no tenía libre la salida, porque tuvieron que bajarnos por un costado desde una baranda muy alta, con una escalera también incompleta, lo cual hacía aquello bastante poco decoroso y muy expuesto a una caída al mar. Sin embargo, el señor prefecto con algunos pasajeros nos arreglaron, de modo que salimos del trance sin peligro. Nos hospedamos en una casa amiga del señor prefecto y al día siguiente en una canoa nos fuimos a Puerto Cesar, que era nuestra residencia. Instaladas en Puerto Cesar, en donde no teníamos más que hacer que atenderles a los padres, eran dos, y a los pajes y bogas. Ellos estaban en una casa separada de la nuestra por un pasadizo. Eran unas buenas casas hechas por una compañía alemana para sembrar banano, pero que con la guerra había fracasado la empresa y todo lo habían dejado abandonado. Ambiente del Golfo. El día de nuestro amado patrono San Benito José Labré se colocó el Santísimo Sacramento en aquella capillita de Puerto Cesar a la orilla del mar, de modo que en nuestras visitas podíamos estar refrescadas por los aires del mar cuando este gigante quería darlas. Digo, porque otras veces nos asfixiábamos. Esto de la colocación del Santísimo por primera vez en una capilla es muy significativo en donde se quiera, pero cuando es una región que como Puerto Cesar está a orillas del mar y rodeada de paganismo y pecado por donde quiera, la cosa tiene encantos especiales y despierta dolores únicos. Dios mío, allí todo es bello. Aquel golfo casi en borrasca permanente que se cambia de color en todas las horas del día. Sus horas de mansedumbre, aunque pocas, son lo más caluroso y terrible, en cuanto a que ni siquiera hay por donde mirar, porque donde quiera se presente este como inmenso espejo que hiere las pupilas como fuego. Pero lo que se tiene de mortificante ese mar, cuando está sereno,
tiene de agradable cuando en borrasca levanta sus olas majestuosamente o alborota vórtices que infunden pavor. Viene entonces un aire delicioso y todo se cambia. La vista ya no sufre y todo se pone como si se hubiera transportado uno a un Edén. Luego, aquella variedad de aves acuáticas, de peces y ballenas o tiburones, que aunque peligrosos, no dejan de ser muy curiosos. Y qué decir de las miriadas de enormes cangrejos que, en ordenadas filas, atraviesan el golfo o lo rodean, según que vayan a poner o estén ya sazonados para brindarles a las gentes alimento sustancioso. Y los pescadores con sus cantos y las lanchas con mercaderías. Y ese cielo del puerto Cesar que hace pensar en las auroras boreales tan pronto como en infiernos de llamas o pinceles de luz y colores. Dios mío, qué naturaleza aquella. Solo el hombre que tiene ese destello tan hermoso de la razón, que puede mirar el cielo y que es dueño y poseedor de estas bellezas naturales, es feo en aquella región. Todos, absolutamente todos, son negros descendientes de africanos, sucios, malos e inciviles. Todos inspiran miedo y compasión. Aquellas almas parecen inabordables y miran a los que van como inferiores a quienes no temen, pero a quienes profesan un desprecio excepcional. Ya el señor prefecto, cuando fuimos, había hecho algo por ellos, pero no se dieron por entendidos y despreciaron cuanto él les dijo. Decían la Santa Misa todos los días, los dos padres, el uno para el otro. Invitaron para pláticas y sermones, Dios mío, como si nada hubieran dicho. Nadie apareció. Se les preguntaba por qué no iban a la iglesia, es decir, al ranchito que se llamaba así, y solo miraban con extrañeza. El que más contestaba que estaba ocupado, que iba a pescar, es decir, a pescar. Aquello era una desolación. De los pueblos vecinos la perspectiva no era más consoladora. Todo pecado, dolor y miseria y, Dios de mi alma, qué lejanía tan horrible de la verdad, qué espantosa desolación. Nadie tiene a Dios en la cuenta para nada. Nadie evita ni aborrece el mal. Aquel nidito de 5 personas alrededor del Santísimo en Puerto Cesar debía verse desde el cielo como una estrellita perdida en un fondo negro. Y acordarse uno que a pesar de todo no amó lo suficiente y que aún ese grupo dejaba mucho que desear en el amor y reparación. Las horitas que pasábamos en la capillita eran para mi alma como una quinta esencia del dolor y la amargura. Salía a aquellos corredores desde donde se divisaba todo el contorno del Golfo, que es inmensamente grande, en un mar cuyas orillas opuestas apenas se alcanzan a ver, con ciertas horas de mucha calma y sin nubes. Miraba, digo, en redondo toda aquella tierra en una desolación, en una lejanía de Dios tan terrible, que me parecía que ese mar debía ser de lágrimas. No gritaba porque no me atrevía, pero tenía que entrarme para no hacerlo. ¿Quién puede medir lo que de dolor guarda un alma que ve por todas partes a Dios desconocido, ofendido y pospuesto, y solo ve un sagrario tirado en una orilla que pasa desconocido, inadvertido, de almas que ha rescatado y por las cuales vive en un encierro y olvido que hace brotar las lágrimas con solo recordarlo? En fin, Padre, suponer lo que sufrí en aquel tiempo es imposible. Nos empeñábamos en arreglar aquel altarcito lo mejor posible. El señor prefecto era muy aficionado a la caza y un buen tirador, pues frecuentemente se aparecía con pelícanos muertos que había logrado matar en su vuelo. Le sacábamos la piel, luego lo secábamos y de las más bonitas le hicimos conopedo al sagrario.
rodeado de plumas de garza, fruto también de la escopeta de los padres. Así poníamos al servicio de Dios algo de lo mucho que lo rodeaba y que no podía llegarle, porque su camino, que es el hombre, era indiferente y lo había sido por siglos. Venían de las poblaciones del río León gentecitas a coger cangrejos a las orillas del puerto Cesar y salíamos a revisarlas y atenderlas en la esperanza de que halláramos alguna alma interesada en aprender algo, pero la desilusión era mayor. Procedente de Cartagena iba frecuentemente un barquetón que permanecía en Puerto Cesar todo el tiempo necesario para llenarse con carga traída de Corulao, caserío distante 2 leguas de Puerto Cesar. Salíamos al muelle para ver si entre aquellos cartageneros encontrábamos fe y, oh Dios mío, nada absolutamente. Los llevábamos para obsequiarlos en la casa a fin de ver si los atraíamos al bien y llegamos a invitarlos a que entraran a la capilla diciéndoles que allí estaba el Santísimo, como si fuera la cosa más común para ellos. El Santísimo, dijo uno, el Santísimo es el santo de devoción de mi suegra y lo quiere tanto que lo mantiene siempre en una mesita al pie de su cama, que es consuelo. Aquel que se creía el hombre más devoto nos salía con que su suegra tiene el Santísimo en su cama. Dios mío, en fin. Les dije a las hermanas que viéramos a ver si era posible establecer unos catecismos así ocasionales, siempre que vinieran las gentecitas o pescadores de Turbo o de otras partes. Por supuesto que antes hablé con el señor prefecto a ver si le parecía bien esto, pero no consintió. Dijo que esas gentes iban en sus pescas y correrías y que no debíamos molestarlas, que ya uno de Turbo había dicho que no se podía ir a Puerto Cesar porque las hermanas los hacían entrar a la capilla. No le arguí nada al señor prefecto, sino que convine en que no debían molestarse las gentes, pero Dios mío, lo que mi alma sentía. Un domingo cuando tocó el padre la Santa Misa le dije, ¿me permite ir a invitar a los del barquetón a misa? Pues nos han dicho que si les avisamos tal vez vienen y además ya los tenemos muy amigos. No, no hay que molestar a esta gente. Qué respuesta, Dios mío, tan dolorosa. Sin embargo les dije a las hermanas, es que el celo del señor prefecto es grande. No tiene carácter para cosas menudas. Verdaderamente así lo creía porque él era negado y se sabía someter a privaciones por las almas, pero no era capaz de invitar a una persona a misa. Tenía un amigo que vivía con ellos de asiento, a quien nosotras atendíamos en atención al señor prefecto, pero era liberal de cepa y no creía en nada, pues jamás el señor prefecto lo invitó a la Santa Misa y mientras él celebraba estaba don Ernesto carpinteando en la pieza vecina. Esto que nos sería a nosotras como una lanza era sumamente natural para los padres. Eso me hacía temer que yo no entendiera bien el alcance que debe dársele al celo. Eso verdaderamente me hacía pensar y desconfiar de mí. En fin, un día me llamó el señor prefecto a concretar nuestros arreglos. Me dijo, veo que solo esta congregación suya llena las necesidades de misiones como esta. Es necesario que Roma lo conozca y yo seré el primero en hacérselo conocer. Dicen que las excursiones no deben ser aprobadas, pero es necesario que lo sean porque son indispensables. Yo seré siempre su defensor. Ahora conviene que dejemos aquí en Puerto Cesar unas 3 hermanas y que haga venir para Turbo otras, para que, dependientes de esta casa, trabajen en la escuela de Turbo. Después entraremos a Caimán para visitar los cunas
y ver si podemos establecer hermanas allí. Estoy muy lleno de ilusiones por ese lado. Le prometí seguirlo en todo y quedamos sumamente bien. Llamé hermanas y fueron las de la Santa Faz, Santísimo, Santa Cita, la del Buen Pastor y Santa Teresa. Así quedaban reemplazadas las que nos veníamos y solo por explorar habíamos ido. Todo parecía calma, sin embargo, no dejaban de llegarle cartas de Frontino al señor prefecto y después de ellas se ponía el pensativo y de mal humor con nosotras, aunque no nos decía nada. No será mucho juicio temerario, padre, suponer que en estas cartas los padres continuaban su obra de persecución. Por fin llegaron las hermanas trabajando en Turbo con muy buen éxito. Consiguieron un grupo de muchachas para la escuela selecto, es decir, dóciles, y en poco tiempo fueron niñas cristianas en toda la adhesión de la palabra. Sin embargo, se notaba al señor prefecto cierto desprecio por el trabajo de las hermanas, que las niñas desean comulgar. Decíamos, de eso no hay para qué hacer caso, contestaba. Eso es para ganarles premios a las hermanas y para seguir la costumbre. Además, no hay que confiar mucho en esta gente. Resultaba de esto que, aunque las hermanas preparaban muy bien a las niñas, no siempre las atendían y surgían algún desencanto que las hermanas les enseñaban a soportar con toda paciencia y caridad. Naturalmente, para las hermanas esto era una prueba no pequeña, pero como ya estaban educadas en esa escuela, no las intranquilizaba. La casa de Puerto César no tenía otro objeto que proporcionarlo de alimentación a los padres. De parte de las hermanas y de parte de los padres no era sino un vividero para salir a decir a Turbo una misa cada 8 días. Agonías por los cunas. Tal vez desde el principio había manifestado a los indios cunas que salían de Turbo, que recibirían las hermanas en sus tierras, pero que no recibirían sacerdotes porque eran hombres, eso sí no querían. Pero pronto después de nuestra ida a Turbo, retiraron su palabra y dijeron que no recibían ni mujer ni hombre, que ellos no tenían necesidad de nada y que querían conservar su independencia absoluta. Con esta noticia el señor prefecto creyó frustrados sus planes, pero nos propusimos aprovechar la primera coyuntura que se presentara para ver de qué modo podíamos iniciarles de nuevo el deseo de ser visitados. Ya desde antes de salir, el señor prefecto a buscarnos a Río Sucio había propuesto a los cunas que aceptaran su intromisión en sus tierras con el fin de enseñar la ley de Dios. La respuesta primera fue negativa y decidida, pero el señor prefecto, valiéndose de algunas amistades que tenían los indios en Turbo, consiguió que aceptaran la entrada de hermanas, poniendo especial condición de que ni él ni ningún varón permitía. Esta precaución de los indios no asustó ni al buen señor prefecto ni a nadie, pues es muy conocida la desconfianza que los pobres indios tienen a los civilizados en general, muy en particular a los hombres, de quienes tienen que temer, según se los muestra desgraciadamente la experiencia respecto a sus bienes, vida y libertad, no poco. Claro, ellos no conocen al sacerdote y cuanto han visto en los civilizados ha sido injusticia hacia ellos. Es pues muy natural este temor. No aceptaron las hermanas porque fueran religiosas. ¿Qué iban a saber ellos de eso? Sencillamente las aceptaron por ser mujeres, de quienes tienen menos que temer. Fue esta la primera noticia que nos dio el señor prefecto
al encontrarnos en Río Sucio. Están aceptadas por los cunas, nos dijo con una alegría especial, pues él sabía estimar lo que aquello significaba. Sin embargo, lo que no conocía era lo muy engañoso de aquella aceptación, pues aún apenas conocía la raza por referencias. Él creía pues un hecho lo de que íbamos a enseñar a los indios, pero aún distaba de ser eso exacto, como se verá. Nuestra esperanza nos hacía pensar que cada día sería el que nos traería la codiciada presa, pero pasaban los días en amargura, en expectativa amarga, y ellos no aparecían. Quizás ni tendrían en la cuenta la promesa hecha. Al tender la vista por la extensión de aquel golfo, sentía en mi alma una presión terrible. Allá en la costa, opuesta tan lejos, se veían las siluetas de aquellas tierras en donde las almas tienen cerrada la puerta de la esperanza mientras la fe no les llegue. Aquella lejanía material me parecía cortísima comparada con la lejanía moral a que teníamos estas amadas almas. Todo bote que a lo lejos veía perdido en la inmensidad de aquellas olas me parecía que había de venir repleto de indios, porque bien sabido es que aquello que se desea se cree fácilmente. Esperaba con ansia hambrienta que aquel bote fuera acercándose y qué desencanto sentía al verlo lleno de pescadores o viajeros. Los indios no aparecían y nuestras ansias eran cada vez mayores. Dios mío, y saber que los objetos de aquellas ansias no eran sino un numerito muy pequeño comparado con las innumerables muchedumbres que en el mundo no te conocen. Pensamos mucho en ir a buscarlos, pero aquella raza es terrible y no consciente de que nadie anochezca dentro de sus tierras, y podía ser contraproducente el procedimiento. Mostrarles nuestro afán era sin duda alguna infundirles sospechas que de algún interés material, pues ellos no están al alcance del interés espiritual que nos guía. No había pues más remedio que esperar y orar, pero orar, digo, Dios mío, mejor fuera decir sufrir. Mi oración se parecía a una agonía perdida en un espacio de 6000 leguas cuadradas, en donde solo el grupito de Puerto César oraba y miraba al cielo. ¡Qué desolación! Dios mío, y éramos tan pocos, 2 sacerdotes y 3 hermanas, cuán pocos adoradores en tanta extensión, y aquellas almas paganas e idólatras tan lejos, y aquel mar tan indolente, y aquellos habitantes del Golfo tan malos, y aquella como masa de humanidad tan degenerada y materializada. Todo inspiraba la más honda amargura. Me parecía Dios tan solo en ese sagrario. Sentía tanta ansia de verlo amado y conocido, Dios mío, y tanta impotencia. En tales condiciones no es para extrañar que mi oración fuera una opresión y que la más honda amargura inundara mis noches. Primera visita a los cunas. ¿Qué día aquel en el cual gritaron los padres que paseaban en el muelle: indios, indios? Acudimos todas y efectivamente se acercaba a aquel puerto una canoa con varios caribes, objeto de nuestras ansias. Aún cabía duda de si se dirigían hacia nosotros o se virarían hacia el león. Cuando corrimos a prestarnos para hacerles un recibimiento cual convenía a nuestros deseos, obsequios, comida, asientos, todo quedó dispuesto mientras el bote de los indios, demasiado lento para nosotras, se acercaba al desembarcadero. Qué alegría se pintaba en los semblantes cuando los vimos desembarcar.
Los padres más moderados que nosotras los saludaron con alguna moderación, mas nosotras nos abalanzamos con el corazón en la mano, y Dios mío, qué frialdad de parte de ellos, qué seriedad y desconfianza mostraron. Tuvimos que reflexionar para darles la razón a los pobres indios y ver que nuestra expansión podría ser peligrosa, por cuanto ellos no tenían por qué entender el motivo de nuestra alegría. Nos moderamos enseguida y conducimos a la casa, así como quien solo agradece la visita. Comenzamos a hablarles de cuánto podía interesarles. Cuánta fue nuestra sorpresa cuando le dijeron al señor prefecto que el capitán de ellos no aprobaba nuestra entrada a sus tierras. Nueva decepción, Dios mío. Sin embargo, no cedimos nada en nuestras atenciones, pero a medida que éstas crecían, la desconfianza de ellos se hacía más notoria, cosa muy natural, pues no lo advertíamos. Se les dio un almuerzo muy bueno y sin agradecerlo mucho, al menos en apariencias, lo tomaron. Luego recorrieron toda la casa preguntando mucho sobre todo de los nombres de sus habitantes y procurando hacerlo de modo que pudiéramos caer en su malicia en caso de mentirles. Sobre todo nuestro celibato fue cosa que no pudieron creer. No obstante, encontrarnos acordes en afirmarlo a todos. No les quedaba duda de que los allí presentes éramos casados. Eso naturalmente nos apenaba, pero sin culparlos. El celibato entre ellos no tiene razón de ser, y si se les habla de celibato religioso no les vuelve todavía más misterioso. Salieron pues un tanto fastidiados porque les mentíamos. Desde que salieron nos dijo el señor prefecto: estos indios no vuelven y han de hacernos mala atmósfera a sus tribus, porque salieron convencidos de que les engañamos. No hay más remedio que orar y Dios sabrá lo demás. Sin embargo, en Turbo consiguió el señor prefecto, por medio de los amigos de ellos, que nos permitieran una visita a la tribu de Caimán, y que en la visita volvería si se permitía que les enseñara o no. Resolverían si se les permitía que se les enseñara o no. Con esto empezamos a preparar el viaje, como quien se dispone a descubrir un tesoro. El día 15 de mayo de 1923, salíamos rebosantes de esperanza en un bote un poco cómodo, llevando provisiones para unos 10 días. Entramos las siguientes personas: el señor prefecto apostólico, el señor prefecto civil, que era entonces don Demetrio Gómez, persona recomendadísima por su honorabilidad, su secretario don Guillermo Santa Cruz como intérprete y 3 hermanas. La navegación fue lentísima porque no soplaba una sola brisa ni el mar se movía. El día era caluroso, como si un horno encendido lleváramos sobre la cabeza. Pero nuestra alma iba con el lecho de rosas, con la dulce confianza que habíamos puesto en la Santísima Virgen. Ya bastante tarde, en aquella monótona lentitud del bote, nuestros ojos se cerraban a impulsos del sueño provocado por la quietud y el calor. Determinó el señor prefecto que descansáramos un poquito en una playa, y todos recibimos este alivio con muy buena gana. Los bogas nos entretenían algún poco con sus canciones geniales del oficio, y aún el señor prefecto y la hermana San Juan cantaron algunos signos. Así se hizo un poco soportable la travesía y llegamos a las bocas del río Caimán. Este río es la única entrada a las tierras de los Caribes, pues se han colocado en una región guardada como es profeso por la naturaleza, por rocas y costas inaccesibles. Ellos mismos guardan las bocas de aquel río y solo ellos son dueños de su navegación. Nadie entra por él sin licencia del jefe Caribe.
Nosotras contábamos con ella y seguimos tranquilamente subiendo el río, con tal convicción de encontrarnos algunos indios en sus riberas, y los buscábamos con ansia inútilmente, porque ellos supieron bien huir de aquellos sitios. A poco de subir el río se hace demasiado pequeño para poder seguir en canoa y echamos pie a tierra. Caminamos unas 8 o 10 cuadras por unas sendas llenas de maleza como son siempre los caminos de los indios, y llegamos a la primera habitación caribe. Consistía esa en 2 canelles, grandes y demasiado bajitos, con cerco de macana. Nadie salió a recibirnos. Nosotros nos arrodillamos a rezar la oración acostumbrada para estos casos, y entre tanto se entraron al primer caney, en donde encontraron a algún indio, quien al ser saludado por don Guillermo en su lengua se animó un poco. Este señor nos previno en que no debíamos entrar al caney ese, porque era el de los hombres y sería cosa muy mal aceptada por los indios. Nos llevó a otro caney que era el de las mujeres. Ambos estábamos llenos de hamacas colgadas en riguroso orden. En el de las mujeres había 3 fogones en 3 lados del caney, y las mujeres en completo silencio nos vieron entrar sin manifestar ni sorpresa, ni miedo, ni agrado, serias como si cada día nos vieran llegar. Nuestro saludo fue devuelto con una sonrisa indecisa que supieron cortar rápidamente, como quien teme prodigarse mucho. Desde el saludo se levantó de su hamaca una india hermosa y, acercándose, nos tomó de la mano y nos hizo dar algunos pasos hacia uno de los fogones y nos señaló que ese sería el nuestro. Lo mismo hizo con unas ollas, unas tutumas y unos platos. Eso era como decirnos: cocinen lo que traen y coman, que nosotras no lo impediremos. No faltaba atención moderada, pero no hablaban. Al contrario, nosotras parecíamos cotorras buscando el medio de hacerles hablar. Nada conseguimos. De allí prestábamos los necesarios cuidados a los compañeros que permanecían en el caney de los hombres, observando, como decía el señor prefecto apostólico, buena conducta, para ver si no caíamos en desgracia de nuestros hospedadores. Esta buena conducta consistía, según indicación previamente hecha, en no acercarse ni siquiera al caney de las mujeres, los compañeros, y no tomar nosotras nada sin licencia, ni una naranja. Ninguna de las condiciones nos pareció difícil de cumplir. Nuestras compañeras de caney eran hermosas, como todas las caribes cunas, todas desde la ancianita octogenaria que se metía sin cesar en su hamaca, hasta la niñita de meses que sostenía una joven madre, vestían del mismo modo, una faldita azul turquí bordada abajo que les cae a la rodilla, una camisola del mismo color con charreteritas rojas y amarillas, con bordados de los mismos colores, con mangas cortísimas, constituye el vestido de todas, absolutamente todas las cunas o caribes. Argollas de oro en las narices, desde la niña de meses hasta la anciana que ya no anda. Siguen los brazos con unas sartas de corales, y lo mismo hacen con las piernas. La cabellera abundante y lacia cae suelta invariablemente sobre la espalda. Este modo de vestir no cambia nunca. Los hombres cosen estos vestidos y los suyos. Las telas van a comprarlas especialmente a Colón. Los hombres son todos feos y visten con pantalón corto y camisita en forma de chaqueta. El pelo muy largo siempre. Se lo recogen en un gran moño en la coronilla y lo sostienen con unas peinetas de macaná.
Llevaban aritos muy largos y collares. Cada día nos parecía más interesante esta raza y crecían nuestros deseos de verlos cristianos. Pudimos observar la disciplina de aquella raza y es admirable. Todos se mueven por la voluntad del capitán y llega a tanto la sumisión de las mujeres que después de que obtuvieron permiso para respondernos, le pregunté a una ancianita si me quería y me contestó: preguntemos al capitán. Hubo un momento en que las hermanas tuvieron un poco de susto. Ya estaba esta servidora acostada bajo un toldillo colocado en el suelo y cerca de las hamacas de las mujeres, cuando una de las indias más jóvenes me levantó el toldillo y cogiéndome con precipitación por los brazos, llamó con mucha fuerza a las demás indias y les mostraba mis brazos, admirando lo voluminosos. Todos se reían estrepitosamente, pero las hermanas pensaron que era ya la hora de darse los indios a comer carne gorda, a expensas de la madre Laura, y se mostraron angustiadas. Esto no pasó desapercibido por las indias, quienes continuaron haciendo ademán de comerme para verlas afligidas. Yo no tuve susto, me dejé examinar con serenidad, tranquilizando a las hermanas con la risa que tenía. Nunca suelo figurarme nada malo ni funesto. Además, esto de comerse a uno los indios, siempre me ha parecido que no nos llega a nosotras, no sé por qué. Pero las hermanas sí les dieron a las indias el espectáculo del miedo para que ellas continuaran el procedimiento, pues desde entonces cada día inventaban hacerme un mal aparente para hacer sufrir a las hermanas. En esto comprendíamos, sin embargo, que nos tenían cariño y que no les era del todo desagradable la visita. Llegó el día en que nos obsequiaron con chucula, su bebida predilecta. En el caney de los hombres tampoco parecía muy mala la cosa. Todos los días íbamos a él a la Santa Misa que celebraba allí el señor prefecto, sin que los indios se dieran cuenta de lo que pasaba. Éramos informadas de que no se veía desagrado en los hospedadores. Estábamos pues casi convencidas de que la anhelada respuesta sería satisfactoria. Ya llevábamos 8 días de aquella buena conducta, como decía graciosamente el señor prefecto, cuando anunciaron que al día siguiente vendrían algunos indios delegados por el capitán, se llamaba Napoleón, a darnos la decisiva contestación. En aquel día, las mujeres se empeñaron en asear muy bien los canelles y sus dependencias, molieron caña en un trapiche original para hacer mucha chucula. Los hombres sacaron máquinas y cosieron camisas, etc. Solo nosotras nos acostamos aquella noche, pues la gente indígena andaba en mucha tarea. Muchos pericos y cangrejos prepararon aquella noche de modo que los 3 fogones no se apagaron. Todo lo observábamos nosotras a través de los toldillos en silencio absoluto. Hubo largas conversaciones de las cuales ninguna palabra entendíamos. También hablaron mucho en hereo, lengua cantada, que solo usan para sus asuntos de trascendencia, pero a todo éramos completamente extrañas. Dentro de nosotras había grande ansiedad por el resultado de todo aquel mare magnum de cosas y sospechábamos que no se trataba solo de nuestro asunto, sino que otra cosa, para ellos más importante, se preparaba. Sin embargo, no teníamos miedo, Padre mío, y sin mucha confianza en Dios, y aún no alcanzábamos a vislumbrar nada, ni favorable ni desfavorable para nosotras. Amaneció y nuestras oraciones fueron hasta fervientes aquel día. No hubo sitio para la Santa Misa porque todo estaba dispuesto para lo que no entendíamos. Sin embargo, estábamos más que siempre recogidas con la dulce presencia de Dios, de ese Dios tan desconocido a nuestro alrededor. Dios mío,
sabes hacernos sentir mejor en estas circunstancias, como para que la amargura no sea tan extremada al verte tan pospuesto y desconocido en tu misma creación y entre almas tan bellas. A eso de las 9 de la mañana asomaron por el lado del monte varios indios muy serios y avisaron que llegaba la comisión del capitán. Nos recogimos a mostrar nuestra buena conducta al lado del señor prefecto, en el caney de los hombres. Con aire marcial y con machete al hombro, con actitud de tirar, fueron llegando unos en pos de otro, unos 30 hombres con vestidos iguales y ademán fiero. Al pasar saludaban al señor prefecto, pero no a los demás. El señor Santa Cruz parece que sabía lo que ocurría, pero no quiso comunicárnoslo. Se colocaron en semicírculo de un lado del caney, muy cerca de nosotras. Sin más preámbulo, salieron las mujeres y les obsequiaron una taza de chúcula que ellos bebieron sin mirarnos. Luego se entabló una larga conversación en hereo, es decir, cantada solamente entre dos, y los demás guardaban profundo silencio. Uno de ellos, joven, hablaba muy largo y el otro, ya de edad avanzada, hablaba más corto. Como a la hora de hablar así, cambiaron. El viejo hablaba largo y el joven corto. Nos dirigimos disimuladamente a nuestro intérprete para instruirnos de lo que aquello significaba y nos dijo que era una ceremonia de matrimonio y que el joven era el novio y el viejo el representante del capitán, pero no había mujer en el asunto. Pasadas 2 horas de oír hablar sin saber qué, o mejor dicho, de oír aquel canto monótono que llamaban hereo, los hombres se mostraban disgustados y uno de ellos, el novio, salió con una escopeta con tal velocidad que apenas supimos qué lado tomó. Los demás lo siguieron apresuradamente. Solo entendíamos que iba al monte a quitarse la vida y esperamos impacientes como unos 5 minutos. ¿Cuál fue nuestro susto y la pena que sentimos al oír que iba a quitarse la vida? Nadie puede medirlo, pero el señor prefecto nos indicó que no habláramos ni una palabra y nos guardáramos de manifestar nada. Las mujeres, entre tanto, permanecían en su caney como extrañas a todo, indolentes. A poco entraron con el novio. Lo traían 4 hombres de los 4 miembros y él forcejeaba por zafárseles como un loco. Se notaba pues que lo llevaban a un sitio al cual no quería ir. Efectivamente llegaron y lo echaron en una hamaca que tenía debajo una sepultura que, según el señor Santa Cruz, era la del dueño de aquel caney, muerto hacía un año. El hombre, tan luego como cayó en la hamaca, se estuvo quietecito como si hubiera caído muerto. Lo dejaron ahí y se fueron con manifestaciones de rabia al caney de las mujeres y cogieron una linda muchacha. Esta les hizo repulsa y se asió a uno de los pilares del caney con mucha fuerza. La madre lloraba y reclamaba lo que no entendíamos, pero al fin la arrancaron brutalmente y arrastrándola la llevaron y la echaron en la hamaca sobre el hombre que estaba en su más absoluta quietud. Tan luego como cayó la muchacha sobre el hombre, cortaron las amarras de la hamaca y ambos cayeron al suelo y con la mayor rapidez salieron del caney y entraron por la puerta opuesta a la de la salida. Llegaron en completa calma y como si nada hubiera pasado, serios y tranquilos, a tomar parte en el grupo de espectadores. Esto era pues casarse. Solamente a nosotros nos dio risa, pero para guardar la buena conducta hubimos de contenerla. Y nuestro asunto parece que no constituía para ellos importancia. Eso de esperar
en condiciones tan forzadas y difíciles 8 días. No tenían afán de responder. El señor prefecto pidió permiso y tomó la palabra. Pero Dios mío, hablarles en castellano es casi inútil. No le pusieron cuidado. Entonces el señor Santa Cruz tomó la palabra para transmitirles en lengua cuna o caribe las ideas del señor prefecto. ¿Las transmitiría exactamente? No lo sabemos. Y hay algunas razones para creer que no, pues el señor ese, de bastante malas ideas, no tenía por qué ser de muy buena fe, y le perjudicaba a sus negocios la civilización de los indios. Pero como el señor prefecto tuvo confianza en él, nosotros guardamos silencio. Triste noticia del rechazo. Después de una arenga muy larga del intérprete, los indios contestaron con otra, la que, traducida por don Guillermo, decían que no admitían a nadie en sus tierras, que ellos no necesitaban de nadie, porque tenían sus tierras, sus leyes y sus jefes religiosos y civiles, y que si el obispo de Roma quería que ellos aprendieran una ley nueva, que le dijeran que no fuera loco, que ya el mundo se estaba acabando y que a qué venía salir con una ley nueva ahora, cuando ya tantas generaciones habían muerto sin ella, que el mundo se acababa y se acababa también el señor ese de Roma, que no los molestaran. Qué término de nuestra esperanza, Padre mío, qué aspereza de respuesta. Solo Dios sabe lo que sentimos. No pudimos ni siquiera rogar más, porque de ese momento en adelante los indios tomaron una actitud de rabia tremenda. Las mujeres ya no volvieron a estar atentas y nos ordenaron a prestarnos a desocupar el puesto. Me resolví a decirles a los jefes que nos dieran posada aquella noche para no exponernos al mar embravecido a aquella hora, mientras que a la madrugada lo encontraríamos en calma. La respuesta seca fue: vos sabías que el mar era bravo, ¿para qué viniste? Como tuvimos fuerza para envolver las ropas, Dios mío, no hubo pues remedio. Todos los castillos formados para la cristianización de aquella tribu tan interesante cayeron por tierra por lo pronto, pero no así la confianza que en Dios teníamos. Quizás esta derrota se necesita, nos decíamos, y esta pena contribuya a acelerar la hora de la gracia para estas almas. Salimos como a las 2 de la tarde, no ya cantando. Como entramos a aquella tierra, nadie hablaba sino el señor prefecto civil, que celebraba el matrimonio y las impresiones de aquellos días que él llamaba de cárcel voluntaria. Entramos al mar en los momentos precisos de empezar la tempestad. El bote era demasiado pequeño porque salir del río Caimán, el señor prefecto y el secretario siguieron en el bote mayor hacia las costas de Necoclí, por donde debían hacer una larga correría, y nosotras con el señor Santa Cruz debíamos ir a Turbo en el pequeño. Iba de piloto uno de los indios. El oleaje comenzó a poco salir de las bocas de Caimán. Dios mío, parecíamos aristas para aquellas olas que levantaban el bote como una pluma, constantemente mecidas por aquel vaivén, casi volcadas varias veces y bañadas y azotadas siempre por las olas que nos caían encima. No pensamos escapar. Todo era mirar aquellas montañas de cristal que el mar levantaba sobre nuestro bote y acurrucarnos a esperarlas sobre la espalda, con el riesgo inminente de hundirnos. Qué horas tan largas, Padre mío, qué horas aquellas de agonía verdadera. Sin embargo, nos mirábamos y nos decíamos: ay, mayor es la agonía del alma por el rechazo de aquellos indios que la que el mar nos causa con sus furias. Puedo asegurar, Padre, que no tuvimos miedo del mar y que el dolor interior ahogaba aquel estruendo de olas.
No hacíamos sino recordar aquella delicadeza de la mujer cuna con aquellos sentimientos que nos dejaron rara vez contemplar y pensábamos con qué delicadeza amarán a Dios esas criaturas que tan suaves se mostraban en aquella vida tan material y dura. Con cada ola que quería tragarnos, le queríamos decir a Dios algo de nuestro dolor. En todo el día llegamos a Turbo, verdaderamente maltratados de soportar el golpe de las olas que nos caían encima. En Turbo no había un alma que pudiera compartir nuestra pena. Casi ni se la confiamos a nadie. Eran unos ciegos que no podían ver tan delicados sentimientos con los que inspira Dios a las almas que le buscan. No hubieran entendido tampoco el por qué estimamos tanto a aquellos indios. Al día siguiente volvimos a Puerto Cesar con la triste noticia del rechazo de los cunas, a continuar nuestra vida de expectativas y de esperanzas. Cada día, mirando el mar, dábamos suspiros de deseo hacia esas costas de Caimán, y la oración no cesaba pidiéndole a Dios a favor de hacer algo por esa tribu. Conocíamos muy bien que eso no podía venir sino de Dios, pues ya tantas comunidades religiosas habían visto estrellarse sus esperanzas contra el muro de dureza de esta raza. Pero la confianza todo lo vence. Pensábamos que llegaría el día en que el agua del bautismo rodara por aquellas cabezas y esas almas tan delicadas y queridas se regenerarán. No hay por qué extrañar, Padre, que tanta ansiedad en nuestro corazón. Yo creo que si Dios no la pusiera así en el alma misionera, esta no resistiría el apostolado entre infieles con su séquito de dolores y tormentos. Es que Dios sabe muy bien qué aceite le pone a la máquina. ¿No es verdad, Padre mío? Cerradas pues las puertas para entrar a los cunas, la vida se redujo en Puerto Cesar a sufrir y esperar algo que no sabíamos qué era. Supe que Dios nos llevaría a trabajar con los cunas, pero como Dios no se deja vencer, una mañana después de la Sagrada Comunión, comprendí de un modo cierto que iríamos a los cunas y que trabajaríamos con ellos. ¿Cómo lo supe? Padre, como sé las cosas frecuentemente sin saber cómo. Al salir de comulgar, después de una agonía dolorísima, supe que no tardaba la hora en la cual Dios nos llevaría a trabajar con estos infelices. Este conocimiento no se verificó como otros, es decir, no vino con el conocimiento o sabor de otro misterio, sencillamente como quien vio un retrato y sabe con seguridad que lo vio sin saber dónde. Así supe la cosa. Tranquilicé a las hermanas al respecto sin dejarles comprender que lo había sabido de un modo sobrenatural y quedaron muy contentas esperando la obra de Dios. Esta clase de conocimientos tiene tal certeza, Padre, que aunque el mundo todo me hubiera asegurado lo contrario y me hubiera visto a 1000 leguas más lejos de los Caribes, lo hubiera continuado creyendo. Es algo como el nacido en el alma. Dejan siempre estos conocimientos mucha dulzura espiritual y el alma no duda, porque parece como que queda la huella o sombra de Dios. Del mismo modo, los cazadores de donde estuvo un venado, un animal codiciado, así dice el alma después de estos conocimientos. Aquí estuvo mi Dios. ¿Qué digo? Del mismo modo, Dios mío, qué comparación tan vulgar e inexacta. Dios es luz y no puede menos de iluminar. Con esto cesaron todas mis congojas respecto a los Caribes, pues estas luces de Dios traen siempre algún destino que cumplen en el alma con mayor exactitud. ¿Verdad que mi dolor en general de las almas no se mitiga con estas cosas? Pero sí la amargura del fracaso en Caimán quedó completamente curada
y se dio su puesto a una seguridad reposada. Mientras sonaba la hora de Dios para los cunas, pensamos en hacerles algún bien a esas pobres gentes de Turbo tan ciegas y desdichadas. Todos son bautizados, es verdad, pero puede asegurarse que no es otra la ventaja que tienen sobre los infieles de su vecindad, más degradados que los indios. Es natural que la semilla de fe que se les tira cae en peor tierra y que trabajar con ellos es casi desesperante. Además, no sé qué tiene la raza negra, pero parece menos sensible a las cosas de Dios que la raza india. Sin embargo, esos negros de Turbo caen bajo el radio de la acción de la congregación, por estar en tierra de misiones y por ser semisalvajes. Fin secundario de ella. Arreglé pues con el señor prefecto que pediría a Dabeiba otras hermanas para que trabajaran en Turbo. Es Turbo tan infeliz que le cuadran muy bien las palabras del Evangelio. Ay de ti, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho lo que tú ves, se hubieran convertido. Mateo 11:21. Pues a Turbo le cuadran magníficamente estas palabras, pues por ser la capital del Golfo de la provincia, es natural que hayan llegado muchos sacerdotes y todos han procurado hacerle algún bien, sin conseguir sino que cada vez se le aleje más la misericordia, por el desprecio que han hecho de las gracias. Todo esto lo veíamos y lo comentábamos como el deber por parte del señor prefecto era trabajar allí hasta que o lo rechazaran del todo o no les entrara la luz. En cuanto a mí, jamás pienso que las almas no se convierten. Siempre emprendo con mucha fe en el éxito, aunque sé que no siempre éste sonreirá. El pescador ve el agua lleno de peces y tira el anzuelo, aunque sabe que la mayor parte se le escaparán y que solo uno saldrá en su instrumento. Así mi alma mira los campos infieles y pone el trabajo en busca de este pescadito, de esta alma que quizás se aproveche. Por otra parte, pescar multitudes es demasiado grande para nosotras las mujeres y pecadoras. Mucho es que se nos permita tirar el anzuelo. Por otra parte, el dolor mismo de lo pobre de la pesca tiene delante de Dios su valor, y quién sabe si sirve para que en el hecho de muerte de los rebeldes no falte esa gracia salvadora que Jesús nos ha conquistado con su muerte. Le confiaba mi alma al Señor prefecto. Cuánta confianza tenía entonces en el Señor prefecto de Urabá. Le confiaba mi alma y descansaba de mis amarguras porque tenía fe en su virtud, en su ciencia y en su afecto que ya manifestaba a la congregación. Varias veces me había dicho, mire madre, en Roma no se darán fácilmente cuenta de la importancia que para las misiones tiene su congregación, porque no es fácil que se les alcance, viviendo tan lejos de las tierras de infieles y salvajes, la necesidad de religiosos excursionistas y que trabajen en la forma que sus hijas trabajan. Pero es preciso que los misioneros nos propongamos llevar esa idea a la mente de la Sagrada Congregación, y yo seré el primero en proponerlo a cuantos pueda. Solo en las selvas de Urabá y tratando los cautivos se conoce la necesidad urgente de su congregación, tal como ha sido fundada para las misiones en general. Esto me lo repetía frecuentemente y sin reclamo de mi parte. Entonces revisó las constituciones y por su propio gusto e iniciativa le agregó la tercera categoría de los miembros, con el fin de que en las misiones no faltaran agricultorcitas y además para que sirvieran de compañeras a las del coro, en caso de no necesitarse
en un punto, sino una o dos hermanas de coro, y así se economizarían estas y podrían fundarse más centros de misión. Cuanto pasaba por mi alma lo conocía. Sus respuestas fueron tranquilizadoras para mí y aún hoy, después de lo que más adelante diré, creo que eran sinceras. Él me mostró por primera vez la simplicidad que había adquirido en mi alma y me dio en ello mucha paz. Sucede, al menos a mí me ha pasado, reverendo Padre, que Dios concede algunas gracias o corona otras que ya ha hecho, dándoles perfección, sin que el alma lo note, y cuando después de mucho tiempo lo advierte, se asusta y cree que está en algún peligro o que ha perdido algo que no sabe definir. Entonces le vienen al alma angustias y temores de los cuales solo un director iluminado de Dios puede sacarla. En ese estado me encontraba cuando recurrí al señor prefecto. ¿Cómo describiré ese estado, Padre mío? Por fortuna estoy convencida de que vuestra reverencia comprende, aunque mi expresión sea muy oscura o mala. Le dije que antes tenía oración y ejercitaba las virtudes, a veces muy por menudo, pero que después de haber pasado penas muy hondas, de tal modo íntimas que yo misma no sabría distinguirlas unas de otras, y que apenas me daba cuenta de que eran causadas por la ausencia de Dios unas veces, por la pérdida de Dios otras, y casi todas por no poder darle nada a Dios, por esa impotencia consumidora de que siempre estaba como saturada, que había encontrado en mi impotencia para hacer mi oración ordinaria sin poderme ejercitar en actos de virtud. Con 2 o 3 preguntas que me hizo, tuvo el sabio director para definirme lo que hacía muchos meses que me traía inquieta, creyéndome culpable de una falta de gracia. Me dijo que esas penas habían hecho cierta purificación en mi amor y que entonces Dios había simplificado mi alma, lo cual significaba un nuevo momento de unión con Él. Esta explicación, reverendo Padre, me llenó de luz y vimos claramente que no era aquello sino un quedar uno lo que era múltiple, un vivir sin detalles, porque se tiene el total, un cristalizarse lo que andaba opaco. Como diré, es más asemejarse a Dios, tan simple, tan uno. Entendí entonces, Padre mío, aquello de actos indistintos que había leído sin entenderlo. Tanto obrar, tanto pensar, tanto querer y ser en la parte íntima del alma un solo acto. Parecido esto, aunque remotamente, a la diversidad o distinción de las personas en la augusta Trinidad y la tan absoluta esencia divina. Y cómo se verifica en el alma esta unificación, esta simplificación, no lo sé. Dios se va reflejando en el alma, eso es todo. Con esta definición del señor prefecto quedé muy iluminada, pero no satisfecha. Se produce en el alma con estas cosas un aniquilamiento tan especial que no deja lugar a satisfacción de ninguna clase, ni se concibe siquiera, porque no hay quien se satisfaga. Parece que se acabó el sujeto. Queda Dios solo. Entonces sí que se nota la distancia del pensamiento y esa parte interior del alma. El pensamiento queda el mismo, la imaginación la misma para las obras de su ejercicio, la memoria la misma, la voluntad se pierde. Parece que es en la que el fenómeno ejerce mayor influencia. Puede que me equivoque, Padre,
estas explicaciones, pero es porque nada hay en el fenómeno que quepa en lo conocido. Además, el alma tampoco está para darse mucha cuenta de lo que es. Cuán ocioso me parece también escribirlo, y si no fuera por la obediencia, no me resolvería siquiera intentarlo. La conveniencia que encontré en las explicaciones y opiniones del señor prefecto con lo que sentía y había sentido, tal vez eso no se pueda llamar sentir porque es lo más espiritual e insensible conocido. Me dieron convicción profunda de lo que entendía mi alma. Esto dio origen a que mi confianza en él creciera. Quise ofrecerme como víctima. Un día, más que siempre oprimida por el dolor de tantas almas perdidas, en aquella extensión de 6.000 leguas cuadradas que constituyen la prefectura, tanta imposibilidad de llevarles la luz de la verdad, unido al entendimiento de suprema impotencia para hacer nada por Dios, considerando tan claramente como nunca lo había podido hacer el supremo bien que es Dios, su bondad, misericordia y la intensidad de su amor, quise ofrecerme como víctima para morir de ese dolor. Pero no quise hacerlo sin consultar, como siempre lo he procurado. El señor prefecto atendió a mi estado, me contestó que me ofreciera y que entendiera que un alma en el estado en que se encontraba la mía le daba a Dios más gloria que lo que le quitaban todos los pecadores juntos. Este conocimiento me sorprendió y hasta me consoló, aunque mi alma no estaba en capacidad de consuelo, al menos de un modo sensible. Pero procuré consolarme en la parte de mi alma que reflexiona, pues a la otra parte no era posible que llegara, ni llega jamás, sino lo que Dios da. Por esto digo que me consolé. Enseguida quise hacer el acto de ofrecimiento y, Dios mío, ya esto hace como 6 años y aún no he podido hacerlo. ¿Por qué será esto? Ay, ¿quién lo dirá? Lo hago con mis labios y quiero que entre en mi alma todo, pero parece todo inútil, nada queda en mí. ¿Cómo daré esa idea? Es como matar a un muerto. Ay, qué comparación, Dios mío. Para que el símil fuera verdadero necesitaría querer decir que era como entregar lo entregado o como hacer una cosa hecha. Pero tampoco, porque mi ser está más que entregado, es algo que no debe poder decir, que no debe poderse decir. Por eso desisto, Padre, y dijo que como Dios sí sabe lo que es, no tengo nada perdido, con que en estos renglones no quede nada. Desde antes de esto, sentía impotencia para tener voluntad y para ejercer sus actos acerca de Dios. No me pasa lo mismo respecto al deber o los intereses exteriores de Dios. Mi voluntad queda desde que conozco la de Dios hacia ella y distingo sus actos. Pero allá, en esa otra región del espíritu y en esas cosas de querer respecto de Dios, en los que mi ser entra como ser libre, no los distingo. En aquella época a que me refiero, hice exteriormente el acto de entrega muchas veces hasta que me convencí que él no tenía efecto, ni siquiera eco en mi alma ni delante de Dios, y me tranquilicé. Un poco pude definir el asunto cuando algunos meses después me dijo el padre Germán Montoya que me ofreciera como víctima a Dios, que él había manifestado a varias personas lo mucho que le agradaba esa entrega. Sin pensarlo le contesté: Padre, no me es posible porque Dios tiene dos clases de víctimas,
unas que se le ofrecen y otras que él se apaña. Ya en esa época como que me explicaba un poco lo que me pasaba. Esto, como diré más adelante, con la ayuda de Dios, he venido a constituir en mi estado permanente. Respecto a mi dirección con el señor Arteaga, que fue corta y no tan expansiva, porque él, aunque me definía cuanto le decía con mucha sabiduría, no era muy fácil para abrirme confianza. Sin embargo, como yo lo hacía por el temor de ser sola y porque lo creía la voluntad de Dios, no porque sintiera necesidad especial, no me inquietaba. Unos 2 años más tarde supe que él no creía en la lealtad de mi interior. No me lo dejó comprender jamás y sus respuestas me indicaban todo lo contrario. Pero él se lo dijo al padre Elías en Bogotá y este a mí. Sea lo que sea, su dirección me fue útil. A cualquiera se le ocurre, padre, que esa revelación que me hizo el Señor prefecto respecto a la gloria que a Dios da a un alma dispuesta como Dios había dispuesto la mía, alivió el dolor por la gloria de Dios menoscabada en el mundo y principalmente en aquellas tierras desoladas por la infidelidad y la superstición. Pues no, Padre, a veces creo que mi alma es ya incapaz de alivio. No pasó de ser una sorpresa en la cual vi toda la inclinación que Dios tiene al bien y bendije su soberana santidad. Pero aquello pasó por mí como un relámpago y volví a quedar en mi dolor. Por fin llegaron las hermanas María de la Santa Faz, María del Buen Pastor, María Santa Cita. Las dos primeras pasaron a Turbo a trabajar en la escuela con negritas, todas necesitadísimas. Comenzaron sus labores con mucho agrado de los negritos y del señor prefecto. No quiso el señor prefecto que ejercieran otra clase de influencias en estas gentes, aunque le ofrecía que las hermanas trabajaran un poco para ver si los mayores se despertaban de aquel letargo religioso tan cruel que había hecho salir en completo desconsuelo no solo al señor prefecto, sino también a otros celosos misioneros que antes habían ido. Él me explicó que no convenía que las misioneras entraran en otra clase de trabajo. Conversaditas a domicilio, a manera de clase, era lo que le proponía, que el escolar, porque después desconocerían al sacerdote. ¿Tendría o no razón el señor Arteaga? No lo sé, pero por entonces me pareció que la tenía y acaté mucho su idea, haciendo que las hermanas lo vieran bien. Como hasta hoy tampoco los padres han podido conseguir nada de esos infelices negros, siento un poco de pena por no haber ensayado el sistema que propuse. Pero yo me tranquilicé porque Dios quiere más obediencia que sacrificios, según lo de Samuel a Saúl. Mucho fruto hicieron las hermanas y las negritas, y los mayores reclamaban frecuentemente que con ellos hicieran como con las niñas, las hermanas, pero no era posible atenderlos. Sin embargo, Dios nos dio el consuelo por otra parte. Las hermanas, suspirando siempre por la codiciosa presa de los cunas, salían por las tardes a las orillas del mar para ver si se encontraban algunos de ellos que solían ir a Turbo a vender frutas y que en el pueblo no se dejaban hablar, les subían a las hermanas como a temibles enemigos. A la vez que tomaban las brisas del mar, rezaban y pedían a Dios la gracia de poder hacer algo con aquella raza y como a la oración acompañaban la confianza ciega. Cada tarde les parecía que era la de gracia y cada canoa o bote que veían a lo lejos se imaginaban que salía por las bocas del río Caimán y que venía repleto de indios cunas. Fracasado el esfuerzo de esa tarde, la siguiente les abría nueva esperanza.
Naturalmente que no había que quedar frustrada la confianza que es siempre el camino para el éxito. Una tarde, la anhelada canoa apareció muy lejos, pero desde luego el aparato de los cunas, siempre diferente del de las demás navegantes, se distinguió. Esperaron hasta que se acercó el puerto. Llegaron a él y muy atentas, quizás más de lo que convenía, en atención a que las demasiadas atenciones podían infundirles desconfianza, los saludaron. Aquellos pobres cogidos, por decirlo así, se asustaron, aunque con demasiada seriedad contestaron el saludo. La hermana María de la Santa Faz les propone compra de algo. Los trata dándoles más dinero que el pedido. Ellos se muestran agradecidos y con averiguar cuánto traerían más zapotes para ellas, prepararse a comprarles más, se despiden las hermanas temerosas de abusar de la ventaja conseguida. En otra entrevista, procurada como la primera, la hermana se entera con ellos del precio a que les pagaban en turbo sus frutas y ofrece vendérselas mejor. Este fue el lazo. Sale la hermana acompañada de otra y con el séquito de indios cargados de zapotes y aguacates, y entre la tienda en tienda a ver quién le paga mejor las frutas, ya porque la cortesía de algunos negociantes se mostraba generosa con las hermanas, y en otras partes porque la hermana encimaba de su bolsa a la oferta del negociante. El hecho es que las frutas resultaron magníficamente vendidas. Agradecidísimos los cunas estaban cogidos en la red de misericordia. Enseguida son invitados a la casa de las hermanas, en donde han de tocarle algunas piezas de música y acceden gustosos. Estos van a su región, refieren a sus congéneres lo ocurrido, todos pierden la idea negra de las hermanas como sus perseguidoras y quieren salir a hacer la prueba de la generosidad y desinterés de las hermanas. Ya cada semana se veían las canoas de las cunas desembarcar y sin acercarse a nadie seguir a la casa de las hermanas. Estas, adquirida ya la convicción de que la confianza es un hecho, los invitaban a permanecer en la casa el tiempo que han de estar en turbo. Ellos sin ninguna precaución aceptaron la oferta y desde entonces la casa de las hermanas era la de los cunas en turbo. Los secretos de estas almas tan cerradas comienzan a tener como relicario nunca hallado los corazones de las hermanas. Estas, naturalmente, no perdieron tiempo y a la vez que les daban entrada a su casa y confianza, pusieron manos a la obra en meterles a Dios en el corazón. Lo que ellos más temían era ser enseñados, y las hermanas, conocedoras de ese temor, prometen respetarlo, y de contado ponen en la puerta de la casa una imagen de María con la Señora de mi alma. Está asegurada la presa, porque es la entrada al corazón infiel y el alfa y la omega de la cristianización. Ellos, desde luego, preguntaban quién era esa señora que nunca habían visto, y le abren con la pregunta la clase a las hermanas. Pero no es clase, ni jamás se dirá esta palabra tan asustadora para ellos. Es una conversación salpicada de cánticos e historias lindas. Ellos embelesados miran aquella imagen y al ver que las hermanas la aman se aficionan a ella. Un día preguntan por qué le ponen flores. Se les contesta, porque esa señora desde el cielo en donde vive ve esas flores delante de su retrato y se ríe alegre. Pues a la otra avenida los cunas le traen flores a la señora de las hermanas. Los cogiste, madre mía. Tras la conversación de María se encadenan todos los misterios y de todo se conversa de modo muy ameno. Ellos venden sus frutas muy pronto para ir cuanto antes a oír lo que las hermanas hablan, y se establece una verdadera enseñanza sin decir el nombre. Solo se dice conversar, y el resultado, reverendo padre, es que reclaman
que por qué no van las hermanas a vivir a sus tierras. Estas me comunican el triunfo, pues ya no estaba en el Golfo. El señor prefecto se entusiasma al ver que se le presenta al jefe de ellos a pedirle hermanas y que hasta él, hombre a quien tanto temían, puede entrar siempre que sea con las hermanas. El mismo señor prefecto calificó este triunfo como de un valor único a causa de los duros y hostiles que en siglos se habían mostrado estos pobres indios, y muy alegre me comunicó a la Beiba en donde yo me encontraba para que le mandara hermanas. Pero he adelantado demasiado las cosas, padre, saliéndome del objeto de lo que escribo, pues no se trata de la historia de la congregación, sino de decir algo de las misericordias del Señor en el instrumento de que se valió para ello. Perdóneme, padre, y sepa que no ha sido olvido. Es que me han dicho que debo dejar apuntes para escribir la historia de la congregación, y como siento que el tiempo se me acorta, me he resuelto dejar cuanto pueda en estos renglones, ya que esta historia me dice que contribuirá a la mayor gloria de Dios. Además, tengo afán, Padre de mi alma, de ir al cielo, que quizás se acabó pronto lo que el Señor me ha encomendado. Él mismo se complazca de mí, se compadezca de mí y me alce envuelta en su amorosa misericordia. Mire, Padre, que no es muy desinteresado mi afán. Ay, es que ya va largo mi destierro, y desde que puse mi confianza en que Dios me dejará continuar mi apostolado desde el cielo y me armará de su poder para hacer bien a las almas, que nada me detiene ya en mi deseo de volar. Sé, y esto es lo único que temo, que he de decir adiós al dolor, al amado dolor de la tierra, a las penas tan teñidas en la sangre de Jesús, pero consigo a veces hacerme olvidadiza de esa circunstancia para ejercitarme en el deseo de morir, de ver a mi Dios, de comenzar un apostolado más libre, más intenso y más misericordioso, si se quiere. Por eso son mis afanes y mis suspiros. Recuerda, Padre, cuando me estremecía la idea de morir por dejar el apostolado, pues ahora el Señor me ha allanado el camino y soy muy feliz pensando en que pronto se me abrirá el cielo. Mi oficio en Puerto Cesar. Volviendo pues a la historia del Golfo, mientras las hermanas se establecieron en Turbo y trabajaban con las negritas y atraían a los cunas, permanecía en Puerto Cesar, ocupada solo en verle la casa al señor prefecto y los demás padres como cualquier ama de casa. Hacía esto con sumo gusto porque ese trabajo tiene cierto tinte muy amoroso. Servir a los que sirven a Dios y a los misioneros es cosa muy atractiva. El oficio de las santas mujeres que seguían a Jesús en sus correrías apostólicas y las de que habla San Pablo, que tanto atendían y aliviaban a los apóstoles, es muy honroso, y no me parece que Dios lo dé a una pecadora, sino por un brote de su misericordia muy grande. Por eso estuve muy agradecida en Puerto Cesar, y porque además pude asistirle al señor prefecto una grave enfermedad que adquirió en una correría por la costa de Necoclí. La regla carmelitana como base de las constituciones. Nada en aquel tiempo enunciaba que el señor prefecto fuera enemigo de nuestra congregación, y frecuentemente me ofrecía escribir a Roma pidiendo el decreto laudatorio, y formó el propósito de traer de Bogotá unas niñas que se le habían ofrecido para las misiones, con la intención de formar con ellas la tercera categoría de nuestra congregación. Todo pues anunciaba bonanza, y parecía que hasta los padres carmelitas de Dabeiba y Frontino, que ya comenzaban a comunicarse con el prefecto, querían acercársenos.
Por todo esto y en mi anhelo para asegurar la paz y concordia con los padres dueños de Urabá, hablé con el señor prefecto sobre ponerle a la congregación como base la regla del Carmen, disparate enorme visto ahora. Él accedió y convine, por insinuación del mismo, en poner la regla carmelitana como base de nuestras constituciones, pero con la expresa condición de que no dependeríamos del padre general y de que no seríamos terciarias carmelitas. Lo más admirable y raro de esto fue que la condición la pusiera el mismo señor prefecto, advirtiéndome que era para que conservara la congregación su independencia, pues ella era indispensable para la buena marcha de sus trabajos misioneros. Eso sí que me lleva a creer en la buena fe del señor prefecto en aquella época. Hice en las constituciones las modificaciones tendientes a lo dicho y quedamos ambos satisfechos. Conviene advertir también, en honor a la verdad, que el señor prefecto no influyó en mi ánimo en este asunto y que solo la idea de que con esa medida podía conquistar para la congregación la voluntad de los padres carmelitas, espontáneamente le hice la propuesta. Él, al contrario, influyó para que no le dejara dependencia del padre general. Ninguna duda me quedaba, pues, de haberme ganado ya la voluntad del señor prefecto hacia la congregación. ¿Quién hubiera creído lo que más adelante ocurrió? Le comuniqué al ilustrísimo señor Crespo este paso y su respuesta fue: ¿poner la congregación con base carmelitana? No, 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 y 1000 veces no. Gracias a esta oposición del señor Crespo pude, antes de enviar las constituciones a Roma, quitarle la tal base. Mayor fortuna tuve en que al señor prefecto, cuando retiré eso, ya lo habían cambiado los padres y ni se dio cuenta.